Termina una semana, yo diría que muy complicada, muy compleja, de muchos mensajes, de mucha presión, también de mucha retórica, pero sobre todo de una muestra de poder inigualable que podría cambiar las cosas, a ver si se concientizan los de Occidente. ¿De qué estoy hablando? Día de la Victoria, misiles tácticos, misiles nucleares y sobre todo y más que todo lo que dijo entre líneas Vladimir Putin. Para eso está aquí con nosotros Javier Martínez en esta masterclass de fin de semana. Ya está ahí, Javier, qué gusto saludarte, es un placer como siempre. Estuviste durante toda esta semana viendo todos los hechos, porque cada día trajo un hecho diferente. Así que, pues, si gustas, vamos a comenzar directo con el Día de la Victoria, que parece ser que se mezcla en la historia y en la narrativa del mundo, entre los hechos reales, entre las diferentes partes y entre la narrativa de Hollywood también, porque Hollywood va creando todo un escenario para que la gente también estudie en el cine y luego nos diga la verdad del cine. Adelante, Javier, el Día de la Victoria, el discurso de Putin, quizá más importante que el discurso de la investidura del quinto mandato, quizá mucho más importante. Ya nos los dirás tú, te escuchamos con atención. Buenas tardes, Roberto, Shadi y todo el equipo de Detrás de la Razón y a todos nuestros seguidores. Voy a empezar con un breve resumen de lo que fue el discurso de investidura de Putin del quinto mandato, haciendo un resumen, extrayendo los 6 puntos principales. Todo su discurso lo he extraído en 6 puntos. Este discurso, que era del día 7, del martes 7 de marzo, del 7 de marzo, del 7 de mayo, se me va la cabeza, es el quinto mandato de 6 años de Putin, que estará en el poder hasta el 2030. En este discurso, de lo que yo he podido extraer, los puntos o frases principales a reflexión traigo aquí son: 1. Rusia y solo Rusia determinará su propio destino. Rusia y solo Rusia determinará su propio destino. 2. Rusia atravesará con dignidad este periodo difícil e histórico y se volverá aún más fuerte. Debe ser autosuficiente y competitiva. El punto 3. La principal prioridad para Rusia es salvaguardar a su pueblo y preservar sus valores y sus tradiciones ancestrales. El punto 4. Rusia está dispuesta a fortalecer las buenas relaciones con todos los países y con la mayoría mundial. El 5. Rusia seguirá trabajando con sus socios en la formación de un orden mundial multipolar. Y el 6. y último, Rusia no rechaza el diálogo con Occidente. Está dispuesta a dialogar sobre seguridad y estabilidad estratégica, pero solo en pie de igualdad. Pues bien, este es el discurso del día 7. El día 9, el discurso del Día de la Victoria, lo voy a intentar también resumir, no voy a decir, luego lo veremos con más detalle. En ese discurso dijo más o menos, es un discurso más largo, como tú hubieras apuntado, Roberto, y lo he extraído de la manera siguiente: no permitiré el estallido de un conflicto mundial. Reitera su voluntad de no entrar en un conflicto mundial, pero tampoco que nadie nos amenace. Es importante este punto, que tiene que ver con el anterior punto tratado de disposición a dialogar con Occidente en pie de igualdad, porque luego veremos una reacción de la OTAN a través de el general Stavridis. Repito, el primer punto del discurso del Día de la Victoria, del jueves 9 de mayo, no permitiré el estallido de un conflicto mundial, pero tampoco que nadie nos amenace. A las élites occidentales, dice Putin, las acusa o las acusó de revanchismo por justificar a los actuales seguidores de los nazis en Europa. Hay también una política, dijo, de instigación de conflictos regionales, de hostilidad entre los pueblos y de las distintas religiones
y la contención de los nuevos centros independientes de desarrollo, haciendo un claro guiño a los BRICS y a la Organización de Cooperación de Shanghái. También denunció los intentos de los colonialistas occidentales de distorsionar la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial al desmontar el papel que tuvieron los soldados soviéticos. Solo recordar que mayores víctimas, incluso en número, que los judíos, fue las víctimas soviéticas, que fueron 26 millones de personas las que murieron en la Segunda Guerra Mundial combatiendo al nazismo y al fascismo. Y vuelve a poner en solfa y en crítica cómo se puede hoy poner en un pedestal a traidores y a cómplices de Hitler. Estoy pensando en los colaboracionistas pronazis que había en Ucrania, que hoy día son ensalzados como héroes nacionales. Por tercer año consecutivo, dice, el día de la victoria llega en medio de la guerra de Ucrania, y cuando se cumplen más, lo dijo el día 9, más de 800 días desde la operación militar. Putin ha reafirmado su voluntad de evitar, lo reitera en el discurso, un enfrentamiento mundial. Permanece preparado, no obstante, para el combate con fuerzas nucleares estratégicas en alerta. Denuncia el olvido de las lecciones históricas que se tendrían que sacar de las derrotas de Napoleón y de Adolf Hitler, y afirma que Rusia es imbatible y continúa batiéndose por su patria. Dice también, y resumo y finalizo, nuestras élites mundiales deberían acercarse al concepto de equilibrio de Nash. El concepto de equilibrio de Nash o equilibrio de Cournot-Nash es un concepto que está en la teoría de juegos. Para resumir, cada jugador conoce y ha adoptado su mejor estrategia y todos conocen las estrategias de los otros. Consecuentemente, cada jugador individual no gana nada modificando sus estrategias, mientras que los otros mantienen las suyas. Hay que comprender y luchar por la cooperación y por la no agresión como esenciales para evitar una escalada nuclear estratégica. Restablecer el diálogo, es lo que dijo Putin, y acabar con las superioridades. ¿Qué es lo que le han respondido por parte de la OTAN? Pues yo me he ido a la agencia Bloomberg y a un artículo que también lo he resumido porque en tan poco tiempo tenemos que dar al público el resumen y lo fundamental. Pero en este artículo largo de James Stavridis, el excomandante supremo de la OTAN, nada más y nada menos que del excomandante supremo de la OTAN, James Stavridis dijo, para mí es un agent provocateur, un agente provocador, dijo las siguientes frases: el próximo objetivo de Putin puede ser el lago de la OTAN. Considera al mar Báltico ya como, no habla de mar Báltico, habla del lago de la OTAN. Luego dice que los próximos ejercicios en el mar Báltico que van a tener lugar por la Alianza Atlántica tendrá la oportunidad de integrar a Finlandia, a Suecia, en su compleja red de defensa. Y sigue con su provocación con lo siguiente. Dice que estos ejercicios, que se llaman operaciones bálticas o Baltops, empezaron en 1972, en pleno apogeo de la Guerra Fría. Y dice lo siguiente, a leer entre líneas. Entonces, en el año 72, hasta el fin de la Unión Soviética, la situación naval del Báltico estaba bastante equilibrada entre Estados Unidos y la OTAN por un lado y el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética por otro. Ahora, dice, entonces Suecia y Finlandia eran estrictamente neutrales, pero ahora ya no lo son. Las operaciones bálticas del pasado año 23 incluyeron a 20 naciones, con Finlandia en el mar por primera vez como miembro de pleno derecho de la OTAN y a Suecia participando entonces el año pasado como solicitante. Contó, despliega el año pasado con 50 barcos, 45 aviones, 6.000 efectivos marítimos, una compleja operación de ejercicios de defensa aérea combinando red de defensa aérea, terrestre y naval. Y, por cierto, la siempre presente flota, la sexta flota de los Estados Unidos. Y dice, además, hoy, ya para resumir y terminar con su discurso, que es realmente provocación, primero por llamar al mar Báltico lago de la OTAN, por decir que antes
con la Unión Soviética estaba equilibrado y que ahora ya no, es que no está equilibrado, está a favor de la OTAN. Y en tercer lugar, Javier, perdóname, ¿esto también se publicó en el diario Bild? ¿Es el mapa o el que salió en el diario Bild que nos enviaste, o este es sí, para después? Si pones ahora lo del diario Bild, justo lo voy a tratar, has dado diana, lo voy a tratar porque lo de Bild es del 17 de enero de este año, pero James Stavridis lo ha vuelto a sacar por la siguiente cosa que voy a repetir palabras de él. Dice el excomandante supremo de la OTAN en ese discurso incendiario en Bloomberg: hoy Kaliningrado, como sabéis, es un territorio en clave ruso. Y dice, hoy Kaliningrado tendrá que ser neutralizado. Hoy Kaliningrado tendrá que ser neutralizado en caso de guerra directa con Rusia, para evitar un ataque contra el corredor Suwałki, que tantas veces hemos tratado aquí. Si vemos eso que pone el diario Bild y ese mapa que os he enviado del diario Bild, ahí en enero ya estaban buscando, como están buscando el ataque directo, pero quieren, igual que hicieron con la trampa ucraniana, quieren que el que golpee primero sea Rusia, solo que, según mis informaciones, Rusia no va a caer otra vez en la trampa ucraniana, ahora en el corredor Suwałki. En este caso vemos un mapa publicado con el título Russische Aggression gegen unsere Ostflanke, y dice agresión rusa contra el lado de la OTAN, contra el flanco de la OTAN. En ese mapa que estábamos viendo se ve claramente que el Ministerio de Defensa alemán, la Bundeswehr, decía que entre enero de este año y mayo del año 25 va a haber un ataque ruso a el flanco occidental para Rusia, flanco oriental para la OTAN, y por lo tanto hay que neutralizar estratégicamente a Rusia, hay que militarizar el Báltico, hay que establecer una flota de ataque permanente en el Báltico y sin tener en cuenta la destrucción mutua asegurada que es el poder nuclear de Putin, mejor dicho, de Rusia. Pero he querido sacar a colación estos tres discursos porque en un discurso se habla de querer negociar y de querer paz, y siempre en pie de igualdad y de respeto de las soberanías. En el otro discurso se repite lo mismo, pero vemos el día 9, justo cuando estaba pronunciando Putin el discurso de la victoria, vemos esta publicación en Bloomberg que saca a colación todo lo dicho, el mar Báltico, lago de la OTAN, los ejercicios bálticos de la OTAN como que ya superan a los antiguos que se hacían frente al Pacto de Varsovia, y que Kaliningrado tendrá que ser neutralizado, y que además prevén desde enero de este año hasta mayo del año 25 que Rusia atacará, ahí vemos, con líneas rojas son los supuestos planes de ataque de Rusia, con línea de puntos son los 500 kilómetros de alcance de los misiles de corto alcance rusos, y todo esto como si tuviesen una bola de cristal para crear mayor tensión no solo en el flanco sur de Rusia, sino ahora también en el enclave de Kaliningrado, y todo suponiendo que Rusia quiere apoderarse de lo que no ha hecho desde el año, desde el final del año 91, y de lo que no ha iniciado ninguna guerra con Occidente desde el final, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, pero es que incluso desde el año 14 no ha habido un enfrentamiento de Rusia nunca ha habido un enfrentamiento de Rusia con Estados Unidos, mejor dicho. Por lo tanto, están buscando esto. Lo único que se me ocurre sacar aquí es que lo que llaman la gran amenaza de Putin parece que no la tienen como tal gran amenaza. Es decir,
lo que tú comentabas al principio de presentar el programa, de la disuasión de los misiles rusos, es decir, hay 8 misiles tipos o modelos de misiles nucleares rusos que son bastante peligrosos. Ahí empezamos a ver la bomba del zar, el arma de destrucción total de Rusia, 3.800 veces más potente que una bomba atómica. 3.800 veces más potente que una bomba atómica. Son 50 más que la OTAN y 549 más los misiles de largo alcance que tiene misiles balísticos intercontinentales que tiene la Federación de Rusia, por encima de 549 veces más que Estados Unidos y 50 veces más que la OTAN. Luego sabemos que también tiene las hipersónicas, cientos de veces superiores a las bombas de Hiroshima y de Nagasaki. Hay otro misil, que es el que estamos viendo, el Satan 1, Satan 2, el Satan 2 le llaman Sarmat, que desde abril del año 2022, este tiene un alcance de 6.000 kilómetros, ya se hizo pruebas desde el cosmódromo de Plesetsk al noroeste del país y llegó hasta los 6.000 kilómetros, hasta la otra punta de Rusia. El misil tiene una masa de 208 toneladas, una longitud de 35,5 metros, un diámetro de 3 metros y un alcance ilimitado que supera los 18.000 kilómetros. Y la velocidad es de 20 veces la del sonido, es decir, 25.000 kilómetros por hora. Y es un sistema guiado inercial apoyado en GLONASS. Hay otro misil, el Satan 2, el Sarmat, que estamos viendo, tiene la posibilidad de hasta 10 cargas atómicas y cada carga útil de 100 toneladas, capacidades para no ser detectado, tiene una propulsión muy corta, permite apagar todos los motores para evitar la atención de los sensores de infrarrojos del escudo antimisiles que tienen tanto Estados Unidos y Canadá. Es que estos misiles que estoy nombrando ahora llegan directamente hasta Estados Unidos, hasta Canadá, es decir, no solo Europa, van directamente al corazón de Washington y de San Francisco. Permitiría, por lo tanto, que cada una de sus ojivas, a bordo de este Satan 2, como tiene su propio sistema de guiado, podían dirigirse, según se lanza el misil, a distintos puntos, uno para San Francisco, otro para Washington, otro para Miami y otro para Ottawa. Su precedente directo era el llamado misil R-36M o Sarmat, el que estamos viendo, es capaz de acarrear, por lo tanto, 10 ojivas nucleares al mismo tiempo y de 1 megatón cada una, y tiene un alcance de 11.000 kilómetros, mejorándose con una cobertura prácticamente planetaria, puede llegar a cualquier parte del planeta, y con una precisión además de 500 metros, es decir, va con un sistema guiado por inerciales. Que se sepa, hay más de 46 misiles de 210 toneladas cada uno de ellos en Rusia, en distintos silos, dispuestos para ser lanzados en caso de necesidad. Otro misil que estamos viendo, otro tipo de misil de los 8, es el Zircón, capaz de volar 9 veces a la velocidad del sonido, 11.000 kilómetros a la hora. Un alcance estos son de corto alcance, de 1.000 kilómetros, muy difícil de detectar y de derribar. Tiene un propulsor Scramjet, altitud de 28.000 metros y acarrea una ojiva entre 300 a 400 kilos. Y el lanzamiento es posible tanto desde buques, de cualquier parte de los buques desplegados de la flota rusa en todos los mares y océanos del planeta. Y antes de este 2025, aunque me confirman que pudiera ser ya en el 2024, también podría ser lanzado desde submarinos. Termino con los 8 tipos de misiles que voy comentando, con el SS-19 Estilete, así lo llaman en Occidente, al ruso el UR-100M. Fue desarrollado en los años 70-75, ha tenido varias actualizaciones, tiene 6 vehículos de reentrada y diferentes con un motor, es decir, que puede dirigirse a 6 puntos, la masa de 100 toneladas, la mitad de la del Satan que hemos visto antes, un radio de acción de 10.000 kilómetros, propulsión a 2 etapas, y voy precisando más todavía. Hay otros como el Bulava y el Sineva, que se puede movilizar ya desde submarinos en el mar de Barents,
está frente a 100 kilómetros de la frontera con Noruega y con Finlandia, y con submarinos de las clases Delta y de la clase Borei, con capacidad de lanzar misiles intercontinentales con ojivas nucleares. Los submarinos de la clase Delta 4 tienen hasta 16 lanzadores de misiles nucleares Sineva. Los que hemos visto son un misil propulsado por combustible líquido, capaz de acarrear a su vez 4 o 10 vehículos de reentrada con cargas nucleares. No voy a entrar en el peso, 40 toneladas, longitud 14, diámetro 1,9, alcance 8.300 kilómetros. Y los otros tipos de submarinos, aparte de los clase Delta, los submarinos clase Borei, pueden acarrear entre 10 o 20 misiles cada uno Bulava. Es la joya de la corona del ejército naval ruso, es un diseño del Instituto de Tecnología Térmica de Moscú. Los Bulava incluyen 6 vehículos. Cuando hablo de 6 vehículos son capacidades de ir dirigidos a distintos puntos, cada uno cargado con una ojiva nuclear y alcance de 8.000 kilómetros. Terminaría diciendo con los Topol y con los Iskander. Para hablar de los Topol M, la otra pata de los misiles intercontinentales, van en enormes camiones, los hemos visto antes en unas imágenes que nos habéis puesto, son los RT-2M Topol, que han sido actualizados, aunque son de los 80, son actualizados con un alcance ahora ya de 11.000 kilómetros, velocidad máxima 26.400 y capaz de llevar 3 a 6 ojivas nucleares con potencias de 150 a 250 kilotones. Y por último, Iskander, una de las armas más utilizadas por el ejército ruso que se está utilizando ya en Ucrania, el Iskander M, uno de ellos, hay más prototipos. Es posible equipararlo hasta ahora no se ha usado con capacidad nuclear, se ha usado, se puede equipar, eso sí, el Iskander con cargas explosivas, con cargas termobáricas y con cargas nucleares. En Ucrania solo se ha utilizado con cargas explosivas. ¿Qué es eso de las cargas termobáricas? Las bombas termobáricas es un arma que borra a quien está a su alcance, lo pulveriza. Es decir, son las llamadas bombas de vacío. Es como una especie de gigantesco lanzallamas que a cualquier tropa o humano que esté cerca, como libera una gran cantidad de combustible combinado con cargas explosivas, borra totalmente todo y lo pulveriza, porque tiene una primera carga explosiva que crea una nube de combustible y luego la segunda carga va a esa nube de combustible que se ha esparcido y lo incendia como si fuese evidentemente un lanzallamas. Y esto lo llevan los Iskander, que ahora solo se han utilizado con cargas explosivas. Repito, se pueden poner cargas termobáricas y en tercer lugar se pueden poner cargas nucleares. Esto es la pesadilla que nos amenaza por haber perdido el miedo antes con la disuasión nuclear, con la Unión Soviética, Pacto de Varsovia y con la OTAN y Estados Unidos. Se tenía la destrucción mutua asegurada, es decir, los países tenían esa coexistencia pacífica porque tenían el miedo de utilización a estas armas nucleares. Como actualmente parece que el miedo se ha perdido y se habla de utilizar armas tácticas, es decir, no de largo alcance, sino de corto alcance y con cargas más reducidas, pues van a experimentar, o parece que quieren que se experimente, a ver qué pasa con cargas evidentemente mucho más grandes que la de Hiroshima y Nagasaki, pero localizadas en determinados puntos. Los ejercicios, si quieres lo comento muy por encima, hay unos ejercicios de puesta en práctica de armas nucleares tácticas de Rusia que están destinados a disuadir cualquier intervención directa de la OTAN en Ucrania. Esto lo lanzó el lunes 6 de mayo a través de Sputnik. Resumo más o menos lo que dijo, es que tanto Rusia como Bielorrusia, que por cierto hay un documento firmado por el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, donde desde el comienzo de la operación militar ya se hablaba de una mutua defensa, de un tratado de seguridad colectiva, y de acuerdo a estas obligaciones de seguridad colectiva hay estacionadas armas nucleares tácticas también en Bielorrusia. Por lo tanto, ya están más cerca de estas armas que presume la OTAN que quiere colocar en territorio polaco. Por lo tanto, serían territorio polaco contra territorio bielorruso y ruso,
y evidentemente contra territorio alemán y más allá, si las cargas y los tipos de misiles que he comentado antes van a más. El objetivo del ejercicio que quiere Rusia en los próximos días es mantener preparado a su personal, mantener preparado al equipo de las unidades por si es necesario usar armas nucleares tácticas en un primer lugar y de largo alcance en un segundo lugar, siempre con el comunicado del Ministerio que es un ejercicio de mantenimiento que en ningún momento se quieren utilizar, pero que sería para responder y garantizar incondicionalmente la integridad territorial y la soberanía de Rusia en respuesta a cualquier acción o declaración o amenaza provocativa de los funcionarios occidentales. Se habla de funcionarios. Dice que Occidente está intensificando el belicoso tema con la obsesión de una derrota estratégica de la Federación Rusa. Habla Sputnik de la obsesión occidental por infligir una derrota estratégica a Rusia y que esto, como decía Lavrov el 19 de abril pasado, en distintas publicaciones, en Sputnik, en Komsomolskaya Pravda y en Govorit Moskva, es prueba de agonía y de histeria de la OTAN en este intento de una derrota estratégica rusa. Y en segundo y último lugar, están resucitando en Occidente viejas amenazas de operaciones de falsa bandera, pues contra cables submarinos, contra oleoductos, cuando el único que ha sufrido la pérdida de 2 gasoductos ha sido el Nord Stream 1, Nord Stream 2, Rusia por parte de Occidente. Pero bueno, se están inventando acusaciones de ataques híbridos de Moscú a la alianza. Esto yo lo llamo resucitar las viejas operaciones de la OTAN que eran de falsa bandera, cuando atacaban y decían que habían sido los comunistas, por ejemplo, contra la estación, el acto terrorista de la estación de Bolonia en los años 70, que luego se descubrió que no habían sido los comunistas, sino miembros extremistas de la OTAN, agentes de la OTAN, neofascistas en Italia. Pues bien, se quiere resucitar estas viejas prácticas de la llamada Operación Gladio, pero teniendo en cuenta cómo está el mundo actual y se ha transformado, en vez de Operación Gladio, yo creo que será la Operación Gladiolo, porque va más con los tiempos y más, no se puede llamar hoy día ya que fueran operaciones Gladio, sino Gladiolo. Y las acusaciones del embajador ruso en Bélgica, Alexander Tokovinin, dice que si bien actualmente no hay diálogo entre Rusia y la OTAN, debido a la política de la Alianza Atlántica de socavar la seguridad de la Federación de Rusia, todavía existe un canal de información, lo que yo expliqué ya hace tiempo y comentamos, Roberto, en la diplomacia detrás del telón en caso de emergencia. Espero que esto no se rompa. Y en la próxima cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en Washington en julio, por eso yo dije en otros programas que va a ser un verano caliente, en julio en Washington es la cumbre de la OTAN, la cumbre del G7 también en julio, y luego esta pantomima de conferencia de paz entre la cumbre del G7 en el norte de Italia y la cumbre de la OTAN en el mes de julio. La guerra híbrida desatada por la OTAN contra la Federación de Rusia, dice Alexander Tokovinin, embajador ruso en Bélgica, no tiene ni precedentes ni tiene analogías en la historia de la Guerra Fría. Y ahora que estamos hablando de la conmemoración de la victoria de la Segunda Guerra Mundial, ni incluso en la Guerra Fría existía esa tensión que está actualmente y esa provocación sin precedentes. Y la paradoja es que hoy día no somos conscientes, como lo éramos en los años 80, yo lo viví, porque asistí a una conferencia de seguridad y de paz en Europa, invitado en los años 80, y en los años 70 y en los años 80, las personas, la ciudadanía y los gobernantes sobre todo, eran muy conscientes de la amenaza de destrucción de la civilización humana que suponía un conflicto nuclear. Hoy parece, como dice Tokovinin, que esta histeria antirrusa, esta explotación de esta histeria acerca de nuevas operaciones Gladio, nuevos intentos que si quiere Rusia atacar el corredor Suwalki y historias para seguir vendiendo armas, pero la acusación a Rusia de ataques híbridos
contra los Estados miembros de la Alianza ni en la época de la Unión Soviética. Bien, Javier, solo una pregunta antes de pasar al siguiente punto. Ya nos explicaste todo el ejercicio, ya nos explicaste todas las alternativas que tiene Rusia en caso de que la OTAN se decida, o Estados Unidos, o las élites de Estados Unidos se decidan atacar o involucrarse directamente y públicamente, además, porque hay muchos que dicen que está ya directamente desde hace tiempo ahí en Ucrania. Ya que nos explicaste todo esto, ahora analízame las reacciones. ¿Tú crees realmente que esta muestra de poder de Rusia, tanto en el discurso del Día de la Victoria, tanto el desfile militar, tanto los ejercicios con armas o de armas nucleares tácticas, la publicación y el recordatorio para Occidente de todas estas armas que tiene, ¿realmente tú crees que todo esto va a detener a la anglosfera de seguir con esta retórica y con esta violencia verbal y con esta amenaza de poner soldados en Ucrania y con esta amenaza de asfixiar a Rusia? ¿O simplemente Occidente pues dice, está bien que hagas tus ejercicios, pero Occidente va a seguir o lo va a detener? Si en realidad está dando resultados este poder de disuasión de Putin. Por favor, Javier. Yo voy a diferenciar en la respuesta lo que yo desearía, es decir, lo que es el deber ser de lo que es el ser. En el deber ser debería de intentar las élites que gobiernan actualmente Occidente darse cuenta que el reloj del fin del mundo, que se llama así ese reloj de los científicos nucleares, está cada día más cerca de el punto cero de arranque. En los años 70, he repetido, y en los años 80, jamás, incluso con un poder más grande todavía, el de la Unión Soviética, que el de la Federación Rusa, jamás existía esa, recordemos, tras la crisis de los misiles en Cuba, porque se estaban o intentaban hacer una base los soviéticos en Cuba, reaccionó Estados Unidos con una amenaza y con una invasión a la isla de Cuba en la Bahía Cochinos, y en una amenaza de tirar las bombas nucleares y empezar la tercera guerra o cuarta guerra mundial, como la queramos llamar, si consideramos guerra mundial la Guerra Fría, y hacer una guerra nuclear. Entonces se paró. Existían dos presidentes, en este caso el presidente Kennedy y el presidente Khrushchev. Entonces se dieron cuenta de lo que podía suponer. Hoy día parece que se ha perdido el miedo a eso y decir no van a tirar. Pero la realidad es que el pueblo ruso, que ha perdido en la Segunda Guerra Mundial, en la primera, no me acuerdo, pero fue una cifra ingente también de millones, y hubo la Revolución Rusa. En la segunda perdieron, si mal no recuerdo, entre 26 o más de 26 millones de personas, y siguieron luchando por la unidad y la integridad de la Unión Soviética, de Rusia o de la Federación de Rusia, si lo llamáramos hoy día. Los rusos no van a ceder a un chantaje más, y eso significa que si Occidente quiere que den el primer paso, yo sé y me consta por lo que he analizado de publicaciones de la otra parte, que no están por la labor de repetir lo que yo dije hace más de ya 2 años, porque la operación militar rusa ya va camino de 3 años, y dije que no pasaría, pero que sería un error si pasaba, y que si pasaba, el error es que no había más remedio. No creo que vayan a caer en eso, pero claro, por la otra parte, vamos a comentar ahora, aparte de lo dicho por el general Stavridis, de neutralizar Kaliningrado, es decir, atacar Kaliningrado. Es que no solo
se está provocando con palabras, se está provocando con estrategias. Entonces, no lo sé, desearía que no, porque el conflicto no se quedaría solo en Europa, y eso que lo tengamos muy claro. Es decir, tengo muchos amigos en el otro lado del Atlántico como tú y como otros que están más en el cono sur y dicen, bueno, pero no llegaría a Argentina, a Chile. Esto ya no sería como la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, una deflagración increciendo, es decir, en aumento, de primero armas nucleares tácticas de baja carga, luego armas nucleares de mayor carga y luego los intercontinentales. Evidentemente estaríamos todos tocados. ¿Cuántos seres humanos han de morir para que la razón impere? 26, otros 26 millones por parte de Rusia, 26 millones por parte de Estados Unidos, porque ahora sí tocarían territorio norteamericano. Y no sé cuántos cientos de millones en Europa y en otras latitudes. Entiendo que, deseo que, no me gustaría que el deber ser es que impere la razón, pero estoy desconcertado. No sé responderte en el sentido de una fehaciencia. Plausible es todo. Plausible es todo. O posible es todo. Esperemos que no. Vamos a seguir viendo otro acto como es el de el robo de los activos rusos, si me permites. Claro, el robo de los adelante. activos rusos es otro peldaño más. Es decir, una cosa es congelación de activos en derecho internacional, es decir, yo tengo activos y es controvertido, pero bueno, hay una congelación de los activos rusos. Estamos hablando de que la Unión Europea hace pocas horas, esto fue ayer o antes de ayer, hace pocas horas, la Unión Europea acordó destinar a Ucrania los beneficios de los activos rusos congelados tras la invasión. Es decir, yo esto lo llamo la cleptocracia de Occidente, es decir, Occidente estamos gobernando por plutócratas que no tienen en cuenta a su ciudadanía, al menos en su bienestar social. Si eso le unimos, que ahora se une también que son cleptócratas es que les gusta robar lo que es ajeno, y lo hago con los gestos de los dedos. Clepto, de cleptomanía, cracia, gobierno de los cleptómanos, de la cleptocracia de Occidente. El bloque espera desbloquear unos 3.300 millones de euros al año para Kiev, pero no solamente lo hace von der Leyen y Monsieur Borrell, sino que también en Estados Unidos, además de los 95 millones que salieron por el Congreso y Senado por la autorización de la Cámara de Representantes, ya que estaba autorizado previamente meses antes en el Senado, aparte de los 95.000 millones, se han sacado una ley que se llama la Repo Act, que son las siglas de la Ley de Prosperidad y de Oportunidades Económicas para Ucrania, que autoriza al POTUS Biden a confiscar también las reservas de divisas mantenidas en Estados Unidos, siempre que las identifique en un plazo de 90 días y que dé un informe al Congreso dentro de un periodo de 180 días. Y todo esto para, en teoría, y voy a decir por qué viola todo la legislación internacional hasta ahora conocida, va a ser realmente que la Agenda 2030 es el gran reinicio, es el gran reinicio de todo. Empezó con la pandemia, pero es el gran reinicio de todo el derecho internacional, porque para obtener reparaciones de guerra, primero había que esperar que se terminara una guerra y que fuese declarado por tribunales, previo acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se investigase por tribunales internacionales o tribunales nacionales lo que se llaman crímenes de guerra y de daños conexos. Pues bien, saltándose la judicialización de todo, saltándose la legislación internacional de todo, Estados Unidos saca, aprovechando y sin que nadie lo haya comentado, aparte de los 95.000 millones, me he esperado hasta hoy para comentarlo, lo de la ley Repo Act, que permite al POTUS Biden confiscar las reservas de divisas mantenidas por el Banco Central de Rusia, en este caso en territorio norteamericano,
son las reservas de un país soberano que, como muchos países soberanos, como China, como la India, tienen en sus transacciones internacionales en otros países su banco central para facilitar el comercio cuando es con dólares en Estados Unidos, cuando es con euros en la Unión Europea, cuando es con libras esterlinas en Reino Unido. Pues bien, los Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron el miércoles pasado, un acuerdo de principio. De momento es un acuerdo, ha de ser ratificado por los ministros de Bruselas, pero el acuerdo de principio es de un plan para destinar miles de millones, ya digo, más de 3.000 al año, de los activos congelados del Banco Central ruso. ¿Para qué? No para la ciudadanía de Ucrania, sino para armar a Ucrania. Es decir, quito los intereses generados por los activos rusos en bancos europeos, concretamente luego explicaré en qué entidades, en Euroclear, luego explico, es un tema financiero, pero muy facilito. Los líderes de los 27 países de la Unión Europea acuerdan, por lo tanto, hacerse con o robar, porque una cosa es congelar y otra es incautar. Congelar unos activos no es incautar los activos, y de estos 3.300 millones al año lo quieren para dárselos a Kiev, pero no para la ciudadanía de Kiev. Es decir, saltándose toda la proceso de ejecución de sentencias y laudos arbitrales. No, aquí no hay ninguna sentencia previa, ni de un tribunal internacional, ni de tribunales locales. La Unión Europea, para que nos hagamos una idea solo en territorio europeo, luego voy a territorio americano, congeló, incautó, ahora se puede hablar de incautación de momento, pero digamos primero el término congeló más de 260.000 millones de euros de activos de los bancos centrales rusos en territorio de la Unión Europea, como en concepto de sanciones impuestas. Ya sabemos que son las 14avas sanciones, 14 veces las que se han impuesto europeo para la paz, que no deja de ser paz. El 90% de los 1.000 millones, el 90% van armas para que se maten. Y con eso llenamos las arcas de las transnacionales de las armas, con dinero de intereses rusos. Y el 10% restante va para un supuesto fondo Ucrania de la Unión Europea. Pues bien, esto se hace porque estos fondos en Europa, fondos rusos, activos rusos, que son bonos, obligaciones del tesoro, oro, es decir, lingotes de oro, plata, monedas. Por eso la cantidad es más de los 260.000 millones. O sea, hay que ver lo que está depositado, y suele estar depositado en dos empresas en Europa. Una se llama Euroclear, que es una empresa de servicios financieros con sede en Bélgica, que es un depositario de valores internacionales, tanto de Rusia como de China, de muchísimos países. Es una cámara de compensación en ingresos fiscales para Ucrania en el 2024. Y la comisión que tenía que cobrar Euroclear se ha reducido 10 veces, entonces te vas a quedar solo con el 0,3% de los beneficios, porque lo imponen los políticos. Lo voy a intentar resumir y analizar. Confiscar los activos de Rusia o de cualquier país del mundo sin pasar primero por un acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y después por una judicialización de tribunales internacionales o de tribunales nacionales es robo. Confiscar los activos de Rusia podría incluso, además, en estas mentes cortas, llevar a naciones como China, la India. China, que sepamos, es de los mayores tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos, a que determinen que no es seguro mantener sus reservas tanto en dólares en Estados Unidos como en euros en Europa. ¿Y quién va a perder? El dólar y el euro. Tengo el análisis, además, y lo resumo, de una institución norteamericana para nada proclive a Rusia, que es la Heritage Foundation. Es una organización conservadora de los Estados Unidos, que ha criticado todo su equipo jurídico esta medida como una incautación, lo que yo he definido como incautación también, de los activos rusos, entre otras cosas porque socava el sistema financiero global, que está denominado en dólares. Evidentemente el euro también se va a ver perjudicado, en primer lugar, diciendo que va a exponer a la ya economía frágil de Estados Unidos
a consecuencias y a riesgos no deseados por los cuales los Estados Unidos no están preparados. Y lo dice, repito, Heritage Foundation, la Fundación Herencia. Esto es un colapso de todos los cimientos del sistema económico internacional. Va a ser verdad eso de lo del nuevo reinicio, lo del nuevo comienzo. Nuevo comienzo, nuevo reinicio privada. Visto por parte británica, incluso hay miembros del gobierno o exmiembros del gobierno británico que se oponen a ello. Es decir, para que luego entendamos todos, es una medida temporal. En algún momento de la congelación de los activos se tienen que devolver. Otra cosa es lo que están intentando hacer, confiscar activos y confiscar los intereses de los activos. Primer paso para confiscar la totalidad del activo. Un miembro conservador, que es la presidente del Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes, me voy a declaraciones de análisis de Harriet Baldwin, en el mes de marzo en Político, en la revista Político, ya previno que salir a las bravas y apoderarse de los activos de la gente, ya sean privadas o ya sean entidades públicas como es el Banco Central de Rusia, al azar, esto dice, nos convertiría al Reino Unido, y lo dice la presidenta del Comité del Tesoro de la Cámara de los Comunes, no lo dice Javier Martínez, sino que lo reafirma, dice Harriet Baldwin, esto nos convertiría al Reino Unido en un régimen cleptocrático. Los activos del Banco de Rusia en Reino Unido, en la Unión Europea y en Estados Unidos son bonos del gobierno, como he dicho, monedas. Von der Leyen dice que es un símbolo muy fuerte del mejor uso de este dinero para ayudar a Ucrania. Pero bueno, la señora von der Leyen no escucha a sus otros compatriotas, tanto de la Unión Europea como de Reino Unido como de Estados Unidos, es decir, digo compatriotas occidentales. Ursula von der Leyen y Josep Borrell diciendo que qué bien que el 90% de los beneficios se va a transferir a ese mecanismo, ese palabro que se llama Mecanismo Europeo para la Paz, pero que la realidad es compraventa de armas en beneficio de las transnacionales y entregárselas a Kiev. Solamente decir que este acuerdo de los 27, si se convierte en una realidad, será a más lo que estabas tú preguntándome antes. Si esto, ¿cómo terminará, Javier? Aparte de un riesgo reputacional. Yo he trabajado en mercados financieros durante toda mi vida y que el Banco Central Europeo, cuando se vislumbraba que esto pudiera llegarse a proponer, ya dijo que se pondría en contra el Banco Central Europeo. Pues bien, los burócratas de Bruselas y los burócratas de Washington se han saltado todas las posibilidades de la legislación internacional y dicen que son creativos y que son progresistas. A esto han unido esta semana la 14 número de paquete de sanciones, como que prohíben reexportar el gas natural licuado ruso que llega a España, a Francia y a Bélgica, y que una cuarta parte de este gas se entrega luego a Asia. Bueno, pues esto va a perjudicar. Quieren perjudicar a la economía rusa diciendo que esto le reporta 8.000 millones de euros y esto está desde el año 2022, pero lo hacen de tapadillo. Ahora dicen que lo quieren romper y al romper van a romper a todas las industrias, en este caso españolas, francesas y belgas, que están tratando también en este gas natural licuado ruso. Es decir, perjudican a la propia industria europea. Luego van contra la flota llamada flota fantasma de barcos rusos que los quieren prohibir que puedan llegar a cualquier puerto europeo. Y quieren incluso prohibir, y termino, es una locura contra la propia industria y los intereses ciudadanos europeos. Quieren prohibir que empresas europeas puedan trabajar en la construcción del gran puerto que se está haciendo en Murmansk, en la zona noroeste, es decir, en el mar de Barents, en la zona del océano glaciar ártico, que va a estar disponible en el año 2028. Pues bien, como esto se está prohibiendo a las empresas europeas, ¿quiénes son los beneficiarios? Ya he sabido de los acuerdos que se están cerrando con empresas bielorrusas como la Arctic Gate Marine Terminal LLC, que va a crear
con el gobierno de Rusia este puerto de 25 a 30 millones de toneladas de carga al año. Y todo esto ¿en beneficio de quién? De la ciudadanía, no. De las empresas europeas, tampoco. Oye, Javier, primero congelan el dinero, luego lo incautan, luego dicen que va a ser para ayudar a Ucrania. Pero luego nos enteramos que para ayudar a Ucrania no es para darle alimento, ropa y bienestar al pueblo ucraniano, que sería lo más importante cuando quieres ayudar a un país, sino que es para ayudar al gobierno de Zelensky, para darle armas. Pero luego también con tu análisis descubres que ni siquiera es para ayudar al gobierno de Zelensky ni a las armas, sino es para ayudarse a ellos mismos, para con la fachada o con el maquillaje de te estoy ayudando, ese dinero es para mí en realidad, porque me lo vas a pagar tú en armas, ¿no? Y entonces pues yo te doy armas y además unas armas que no son las novedosas. Y mientras todo esto pasa, todos los que le han prestado a Zelensky, pues le están exigiendo a Zelensky ya paga y ya paga. O sea que hay otro fuego más dentro de Ucrania. ¿Y cómo repercute esto en el balance de la guerra, Javier? Porque le están tratando también de, pues no de asfixiar, sino de reclamar su derecho frente a Zelensky, a decir, bueno, los acreedores pues también tenemos derecho, ¿no? Eso dicen, no sé, a ver. Pues esto lo vi directamente entresacado del Wall Street Journal, periódico también poco sospechoso. Es decir, yo siempre voy a fuentes occidentales y las contrasto con las fuentes del otro lado, con las perseguidas, con las que no se pueden leer, con las que no se pueden ver. Porque en Detrás de la Razón hacemos eso, intentar siempre entre todos dar la información contrastada mejor para nuestros seguidores. Entonces, en Wall Street Journal veo el día 6 de mayo que los acreedores exigen a Zelensky, concretamente el título era Bondholders to pass Ukraine to resume debt payments after hiatus. Es decir, los tenedores de bonos, los bonos y las obligaciones es la deuda pública que emite un país, en este caso que había emitido y emite Ucrania. Los tenedores de bonos ucranianos presionarán a Ucrania para que reanude los pagos de la deuda tras un hiatus, es decir, tras una pausa. Pues bien, los prestamistas de Ucrania dijeron en el año 2022, tras la invasión rusa, ¿por qué te crees que yo siempre llamo a este gobierno de Ucrania el Black Hole, el gran agujero negro, the Great Black Hole? Porque es como un agujero negro en el espacio, se come y se traga y nunca es suficiente todo lo que tiene alrededor, porque es el mejor negocio que tienen las oligarquías cleptocráticas de Occidente en el mando. Es decir, es después del negocio que hubo con los preparados médicos pandemia, el mejor negocio es este. Los prestamistas de Ucrania dijeron en el año 2022 que por la invasión rusa, que Kiev podía esperar para devolverles el dinero prestado, porque el dinero prestado tiene vencimientos en determinadas fechas, el capital tiene un pago de intereses y luego unos vencimientos, primero de pago de intereses y luego vencimientos de devolución del capital. Pues se les concedió supuestamente el 1 de agosto del 2022 por un periodo de 2 años. 2 años, por eso digo yo que el verano va a ser caliente en todo. En agosto del 2024 hay una trancha, hay una parte de 20.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares de deuda en moneda extranjera, cuyos intereses son más o menos 6.000 millones de dólares. Daros cuenta lo de las cifras. Qué curioso que los 3.000 millones podrían ir aplicadas para esto. Es decir, no, pero es que ni para esto, porque va a ir el 90% para armas. Nos van a sacar a la ciudadanía mayor apretón de cinturón para intentar pagar estos 6.000 millones a los fondos internacionales, por ejemplo, BlackRock, que lo exige. BlackRock, todos sabemos quién es, norteamericano. También lo exige el alemán PIMCO, P-I-M-C-O, y quieren obligar a partir del próximo
según lo relata el Wall Street Journal, a partir esta noticia del Wall Street Journal es del 4 de mayo, luego lo he leído también el Observateur Continental del 6 de mayo, y veo que es claro lo que plantean los prestamistas, es decir, el hecho es que los tenedores privados de obligaciones soberanas ucranianas poseen alrededor de más de un quinto, y habían prometido con otros sponsores al régimen de Zelensky que no reclamarían pagos ni intereses durante el conflicto. Como el conflicto pensaban que iba a ser, Zelensky iba a pasar a la historia como el César de rebajas de la historia, pues ni César ni rebajas. La realidad es que ahora se retractan y quieren ser pagados ahora, es decir, en este año 2024. Están en juego, ya he dicho, 20.000 millones de dólares, solo de una parte de la deuda, de la gigantesca deuda ucraniana. Y de esos 20.000 millones de capital, la deuda en intereses son de 6.000 millones. Las sociedades de inversión no son desconocidas. Entre ellas, quien está reclamando y quien lo ha así afirmado el Wall Street Journal, se encuentran BlackRock, que no creo que sea ninguna hermanita de la caridad, y se encuentra la alemana PIMCO. Y Kiev está dispuesto, ha respondido, además, lo que más me ha gustado de la noticia del Wall Street Journal es cómo responde Zelensky. Dice que está dispuesto a tales desafíos, ya que prevé que va a pedir nuevamente dinero a los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, a costa evidentemente de la ciudadanía de Estados Unidos y de la ciudadanía europea, para que les ayude. Es decir, es como el chantajista permanente. Y, por cierto, no sé cómo lo va a pedir, en calidad de qué, porque Zelensky el día 20 de mayo deja de ser presidente legítimo de Ucrania. Lo pedirá en nombre de Capo Zelensky, no lo sé, a costa de que los ciudadanos y las empresas de Estados Unidos y de la Unión Europea se aprieten otro poquito más el cinturón. Ucrania, si no, tendría que declarar suspensión de pagos, y lo que impactaría en todos los otros acreedores privados y públicos, nacionales, internacionales, que están haciendo su negocio en Ucrania, incluido el Fondo Monetario Internacional. Es lo que vengo llamando yo desde hace más de 2 años, y eso lo puedes testimoniar bien tú, Roberto, lo que llamo el Big Black Hole ucraniano, el gran agujero negro ucraniano, y el chantaje mafioso continuo. Es decir, la técnica de Kiev es desprestigiar, porque a esta noticia del Wall Street Journal, las respuestas de los periódicos ucranianos, no me extiendo, pero las he leído, les están tachando de prorrusos al Wall Street Journal, incluso de ojo lo que dice BlackRock y lo que dice BlackRock con mover este dedito, se termina la tontería. Es decir, la nueva contraofensiva ucraniana, pues dicen que con la nueva contraofensiva que no se preocupen, que recuperarán el dinero y más, y que ya no solamente serán tierras ucranianas lo que se entregue o que sean industrias ucranianas, sino que todo lo que quieran de Ucrania, que todo está barato porque Ucrania es soberana como yo soy el Dalai Lama. Entonces termino diciendo que la suspensión definitiva de pagos, salvo que las fuerzas rusas avanzaran, podría ser no muy plausible, porque sería un caos para todos estos hombres de negocios que están en Ucrania. Y yo me pregunto, y repito la pregunta que ya he hecho muchas veces, ¿por quién están doblando las campanas en Ucrania? ¿A favor de quién mueren levas y levas de ciudadanos ucranianos? ¿A favor de la soberanía y la integridad territorial? ¿A favor del bienestar económico y de las tierras ucranianas y de las empresas ucranianas? ¿O eso es el cuento de la lechera? Eso ya está en manos de acreedores y de propietarios extranjeros. Ya las guerras ya están compradas, pagadas, y hasta la vida y más bien la muerte de muchos ya está ahí contemplada, pagada y saldada, y nosotros pues estamos aquí para denunciar, porque esa es nuestra arma, Javier, denunciar, levantar la voz. Nos has hablado del Día de la Victoria, nos has hablado de los discursos de Vladimir Putin, nos has hablado que él ha dejado claro
que Rusia siempre está abierta para la negociación, que no quiere usar su poder militar. Nos has hablado del poder militar, tanto estratégico como táctico, que hay que diferenciar entre el estratégico, que son los grandes misiles intercontinentales, balísticos, de armas nucleares, como los tácticos. Las armas tácticas nucleares son las pequeñitas, pero que, como he dicho en varios programas, tan pequeñitas que superan los kilotones de la bomba de Hiroshima, porque las tácticas van hasta 150 kilotones, cuando la de Hiroshima solo tenía 15 kilotones y la matazón que hizo. Bueno, pues esas son las tácticas de ahora. Nos has hablado de, esta me encantó, las manitas, ¿no? Venga para acá, porque sí me los imagino así de, ven las monedas de oro y ven los billetes y venga, ¿no? La cleptocracia de Occidente, ¿no? Es así, y además sutilmente, ¿no? Perversamente. Nos has hablado de la presión que tiene el señor Zelensky, si es que tiene alguna ética, porque, bueno, pues ya va a dejar de ser, entre comillas, legítimo, y que pues le están exigiendo cuentas. Y por el otro lado, los activos que tenía Rusia pues están más que congelados, sino incautados. Y entonces todo esto me imagino que cae o desemboca a lo más pictórico, a lo más, todo esto lo grafiteas o lo haces gráfico con una obra de arte. Y todos estamos esperando, como siempre, a ver ahora qué obra de arte escogiste. ¿Por qué? ¿Cómo encauzas todo esto que dijiste, cómo lo encauzas en la obra de arte? Y pues tu interpretación de los pincelazos de algún artista que nos traes hoy, Javier. Pues el cuadro que he querido traer hoy se llaman, tiene varios títulos, aunque el título oficial es Bailarines y bailarinas de San Juan, ahora que se me acerca la fecha de San Juan en Molenbeek, Molenbeek Saint-Jean, en francés, o Saint-Jean-Molenbeek, es una comuna belga, una pequeña comunidad que ahora está unida a Bruselas. Viene de Molen, moulin, molino, y de Beek, ruisseau, riachuelo. Había un peregrinaje anual en el 24 de junio, en la fiesta de San Juan. Las personas que sufrían de enfermedades mentales, es decir, de epilepsia, que la llamaban vulgarmente la enfermedad de San Juan, de la coreitis es una histeria colectiva, que se ponían a bailar como locos hasta enfermar o morir, y voy a explicar por qué lo traigo, por esto de las enfermedades mentales, por esto de la histeria colectiva, por esto de que llevaban en esa procesión también y pretendían curar a los niños y a las embarazadas, y lo que provocaban. ¿Os acordáis todos de niño cuando nos decían lo del baile sambito? El baile sambito tiene su origen en esta costumbre postmedieval y, bueno, medieval y de principios de la Edad Moderna. Tiene que ver además con una figura religiosa para los cristianos, ya fuesen católicos y luego protestantes, la figura de Juan Bautista. Sabemos que el 24 de junio es la fiesta de San Juan, fue el precursor de Cristo, era invocado desde antaño como que curaba o combatía la epilepsia. Se dice que la furia del baile, o esta danza frenética, la danza de Senghi o de Sambito para los italianos y los latinos, saca su origen de esta danza, de una danza que hizo Salomé en el origen del martirio de San Juan Bautista, y es un trastorno psicogénico en este cuadro pintado por, no he dicho el autor, yo pensaba que era Bruegel o Bruegel el viejo, y no, luego he comprobado y me he equivocado, era Peter Bruegel el joven, es decir, el hijo, porque Bruegel o Bruegel, pero en flamenco se pronuncia Bruegel, este es Peter Bruegel el joven, que nació en el 1564 en Bruselas y murió en Amberes en el 1638. Era el hijo mayor
del famoso pintor flamenco del siglo XVI, también llamado Pieter Bruegel de Olde, o de Olde el Viejo. Su padre murió en el 1569 cuando solo tenía 5 años, pero dio origen a una saga, el padre y la madre, de artistas como este, como su hermano, es decir, todos los Bruegel de la pintura flamenca. Dentro de los 4 maestros de la pintura flamenca están Van Eyck, está el Bosco, está Rubens y está los distintos Bruegel o Bruegel o Bruegel. Entonces, en este cuadro hace mención no solo a esta procesión que se hacía el día de San Juan, sino a un caso de una epidemia, una peste, una enfermedad, que todavía no se sabe qué pasó, que pasó en los siglos XIV y también pasó en el siglo XVII, un baile frenético sambito. Yo lo conocí, esta epidemia, supe de ella cuando estudiaba en Estrasburgo, porque esto pasó un 14 de julio de 1518 en Estrasburgo. Era una mañana, como cualquier otro día en la bella ciudad de Estrasburgo, en Francia, entonces pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico, y una señora, lo que se llama la coreomanía, que es una enfermedad como el baile de San Vito, empezó con una señora llamada Trofea. La señora Trofea empezó a bailar en plena calle, se pusieron a bailar otras 34, 40 y tantas personas, en un mes eran 400 o 500 personas, pero todas estas personas no pararon de bailar y de menearse. O sea, la enfermedad era bailar, Javier, o sea, estar bailando ya era estar enfermo, o es que estaban bailando para deshacerse de la sensación de cosquilleo. Es que todavía los científicos y los historiadores no saben si fue por la ingesta de un hongo que tomaban en el pan de centeno, el cornezuelo de centeno, que les producía estas convulsiones y estos bailes hasta morir, pero otros dicen que no era producido por el cornezuelo, porque esto se ha producido en distintos momentos, ya digo, en el siglo XIV, en la Edad Media, y también en el siglo XVI y XVII, durante ya la Edad Moderna. El caso que yo he traído, al caso, valga la redundancia, era que una señora en Estrasburgo, la señora Trofea, empezó a bailar como una posesa, perdonad que me ría. Yo lo he leído y lo empecé a conocer cuando estaba en Estrasburgo, luego me compré años después un libro de un historiador británico, John Waller, que habla en su libro A Time to Dance, A Time to Die, The Extraordinary Story of Dancing Plague 1518, es decir, tiempo de bailar, tiempo de morir, la extraordinaria historia de la epidemia de baile de 1518, y fue una enfermedad que en la época lo llamaban la enfermedad de la sangre caliente, porque provocaba enfado, fogosidad, incluso locura, y no paraban de bailar hasta desfallecer y morir. Es decir, es increíble cómo se ha producido, y dice, eran por efectos psicotrópicos, es decir, por una intoxicación alimentaria debido a los efectos tóxicos de que comían centeno o cebada que tenía un hongo, la ergotamina, que es un alcaloide que segrega el cornezuelo del centeno. Pues teorías modernas apuntan a esto, a que sea un ergotismo, es decir, la enfermedad provocada por la ingesta de los hongos. Pero otros dicen que no. En el libro de Waller, que os he citado antes, dice que puede deberse a un episodio puntual de extrema hambruna, es decir, cuando te aprietan tanto el cinturón, la gente se vuelve loca, porque necesita comer, y viene al pairo a cuento de lo que estamos viendo, de manipulación, histeria colectiva. ¿Y qué pasaría con una hambruna? Se ponen a bailar, se ponen a manifestarse en las calles sin temer absolutamente a ninguna restricción, y terminan muriendo y terminan eliminando todo lo que encuentran a su paso. Entonces, la ira de San Vito... O haciendo otras cosas, porque dices que se ponen fogosos. Eso de ponerse fogosos sí se me hace tremendo, ¿no? Hombre, tomándolo por la parte cómica, que es buena de cara a fin de semana, hombre, si todo fuese haz el amor y no la guerra, como decían los hippies en los años 70, bienvenido sea el baile de San Vito. Pero en este caso, en la historia y en lo que pasó el 14 de julio de 1518,
es que murieron de coreomanía, ahora que está el Festival de Eurovisión, a ver si va a empezar la coreomanía con el Festival de Eurovisión y van a terminar todos por las calles como la pobre señora Trofea. Entonces, todo esto es un trastorno psicogénico masivo. Cuando las personas de un mismo grupo se sienten enfermas a la vez, o enfermas de angustia, o enfermas de sugestión, como nos intentan meter tantos miedos y miedo tras miedo. Primero fue el miedo durante los días de la pandemia, ahora el miedo del ataque, del desastre nuclear. Yo quería traer hoy un poco de humor a través de la pobre Trofea, que falleció en julio del año 1518, con tantos cientos, no sé si llegaron a miles de personas en Estrasburgo, tanto en la zona de Estrasburgo entonces sería el Estrasburgo de la Petite France, lo que se llama hoy el barrio de los Canales, pero murieron a mansalva, pero eso sí, murieron bailando, bebiendo y gozándola, como decís en México. Así que... Oye, pero ahí en el cuadro yo veo que unos están, pero así como fogosos, bailando, otros cargando, pero atrás hay como una mujer, señora o muchacha, no sé, ahí sentadita. ¿Esa qué? ¿Ya se murió o qué? Mira, que por ahí está, ahí. Esa yo creo que es la contemplación. Ahí está. La contemplación, justamente como decía que en esa, ¿cómo se decía? Romería, en esa feria de San Juan, llevaban a niños también para que les curasen. Los niños que no podían andar solo podían contemplar la locura de sus padres, que en esa danza frenética les iban a dejar huérfanos. Entonces, esperemos que las danzas frenéticas de las élites occidentales no nos dejen huérfanos de vida, de alegría y de viva la fogosidad y viva la vida. Pero estaba viendo el cuadro y veía ahí que pues se daban todos contra todos, ¿no? Bueno, pues que no les dé el mal de San Vito. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por traernos pues prácticamente una clase magistral cerrada con humor, ¿no? Ahí vemos este cuadro del joven, porque el viejo era el papá, ¿no? También pintor, toda una dinastía de pintores. Pues muchas gracias, Javier, qué gusto siempre que estés aquí y pues gracias a ustedes por los comentarios. Saben que Javier está viernes con viernes aquí con nosotros ya desde hace mucho tiempo, y antes, pues desde que estabas en Irán, mucha gente te recuerda, mucha gente te recuerda ahí cuando nosotros estábamos en Irán y tú también hacías unas... por ahí tengo unas grabaciones, nos vemos los dos muy distintos, estamos hablando de hace ya 10 años, imagínate, Javier, pero bueno, pues muchas gracias, nos vemos. Tú estás renovado, yo ya te he dicho que me digas cuál es el secreto de la eterna juventud. Sí, ¿verdad? Pues no sé, estar a lo mejor con el mal de San Vito. No sé, todos locos. Oye, pues una gran felicitación. En México, no sé, en España creo que fue el domingo pasado, en México el día de hoy, viernes 10 de mayo, se celebra el Día de las Madres, así que bueno, pues a tu familia, a todos los que nos ven, a todas sus mamacitas en todo el mundo, pues felicidades y un gran abrazo, y sobre todo que reine la esperanza, Javier, frente a todas estas cosas que estamos viendo, la esperanza de tener un mundo en paz, en respeto, con justicia, con tranquilidad, que pues lo merece todo el ser humano de buena fe. Gracias, Javier, gracias, me da gusto, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, pues te agradecemos siempre que estés con nosotros aquí en Detrás de la Razón. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima.